Nuevamente, buenas noches, iglesia. Hoy desde las instalaciones de la Iglesia Cristiana Monte de Santidad, como es costumbre, los miércoles tenemos el servicio presencial, pero por medidas tomadas por el Estado, por el gobierno que tenemos, y máxime para tener el control epidemiológico de todo el problema del coronavirus, todas las iglesias y todas las instituciones que manejan público tenían que hacer una serie de ajustes, y nosotros no éramos la excepción de estos ajustes, y por esa razón estamos utilizando herramientas tecnológicas como la que en este momento estamos utilizando para hacer que la palabra de Dios llegue hasta sus hogares, llegue hasta cada uno de ustedes y puedan recibir ese alimento espiritual tan importante y tan necesario en este tiempo de aislamiento social, tiempo de tener control en nuestros hogares, de tener control de nuestro tiempo en nuestras casas, pero que no sea la excepción para poder estar nosotros conectados a través de este medio y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Mis amados, créanme que me regocijo en el Señor saber que este problema no ha impedido para nada que podamos nosotros estar reunidos hoy en coinonía recibiendo del Señor. Igualmente y nuevamente se los digo, que sean bendecidos en sus hogares, que sean bendecidos en sus casas. Y sin más preámbulos, quiero que vamos a la palabra. La palabra de hoy va a estar enfocada en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 27 al 42. Y dice la palabra del Señor: entonces Jesús les dijo, versículo 27, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí en el oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo,
dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Versículo 42. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Quiero que oremos por esta palabra. Padre, gracias por esta bendita palabra, Señor. Porque es importante que toda espada de dos filos, Señor. Padre, en esta noche te entregamos este tiempo, te entregamos la palabra, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a cada corazón, a cada vida. Que seas tú, Señor, redarguyendo lo que tengas que redarguir en cada uno de nosotros. Y que seas tú, Señor, edificando lo que tengas que edificar en cada corazón, en cada vida. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu tome el control de este tiempo, que tome el control de los receptores, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, el mensaje de hoy, el mensaje de esta noche, tiene como título Su voluntad y mi sumisión. Cuando hablo de su voluntad, estoy hablando de la voluntad de Dios, y mi sumisión es la sumisión nuestra a la voluntad de Dios. En eso estaremos trabajando en esta noche, en esas dos ideas, porque ese título tiene dos ideas que frecuentemente como que revolotean en nuestras mentes. La voluntad de Dios, ¿qué es? ¿Cómo la busco? ¿Cómo sé? ¿O cómo sé cómo encontrarla? ¿Cómo ubico yo esa voluntad? Pero a la vez está la dificultad en nuestra sumisión a la que es la voluntad de Dios, que la Escritura declara como que es buena, agradable y perfecta. Yo creo que todos nosotros en algún momento, o quizás hoy mismo, hemos estado en una situación donde estamos buscando o deseamos conocer la voluntad de Dios por diferentes razones. Otras veces yo creo que hemos luchado por someternos a una voluntad que ya como que vimos y entendimos. Cuando esa voluntad encontrada coincide con nuestros planes, pues nos mostramos o estamos satisfechos, nos sentimos satisfechos, porque esa voluntad de Dios está en línea con nuestra voluntad. Y ante esa situación, generalmente damos gloria a Dios. Amén. Ante ese tipo de situaciones damos gloria a Dios, porque esa voluntad está en línea con la nuestra. Es más, contamos a otros la manera como Dios se ha manifestado y nos ha confirmado nuestra decisión. Damos testimonio al mundo de cómo la voluntad de Dios está en línea con nuestra decisión, de cómo el Señor ha respaldado con su voluntad la decisión que yo tomé, y considero que he sido bendecido, y doy testimonio al mundo, y doy testimonio a mi familia, y doy testimonio a mis amigos, y doy testimonio a todas las personas que yo pienso que deben saber. Pero cuando esa decisión contradice, o mejor dicho, cuando esa voluntad de Dios, encontrada de una u otra forma, a veces hasta en la misma palabra, es contraria a lo que nuestros deseos son,
Entonces, ¿qué hacemos? Cuando estamos en ese punto, ¿qué hacemos? Nosotros luchamos, nosotros prolongamos el tiempo de oración, y cuando alguien nos pregunta, ¿qué decimos? Estoy orando, mi hermano. Estoy orando. ¿Se dan cuenta? Pero en realidad, más que orando, estoy luchando. Estoy luchando contra la voluntad de Dios. Sé cuál es la voluntad de Dios, pero quiero hacer la mía. Mi decisión tiende a estar por encima de la voluntad de Dios. Y ahí es cuando yo digo, estamos luchando. Nos rebelamos, nos airamos y otras veces nos deprimimos. Nos deprimimos porque decimos no escuchar a Dios. Decimos, no entiendo la voluntad de Dios. No entiendo la voluntad de Dios para mi vida. Y cada una de esas cosas son indicadores de que la voluntad de Dios no es algo a lo que el ser humano se somete de manera natural. De manera natural el ser humano no se somete a la voluntad de Dios. En uno de los cultos pasados inicié hablando de la voluntad de Dios. Y le decía a la iglesia, vamos a estar teniendo un ciclo de prédicas, de enseñanzas, donde vamos a trabajar un poco con la voluntad de Dios, vista desde diferentes ángulos, pero la voluntad de Dios sigue siendo la misma. Les decía que tenemos un Dios soberano al que absolutamente nada lo toma por sorpresa. Entonces, mis amados, les decía que cada una de esas cosas son indicadores de que la voluntad de Dios no es algo a lo que el ser humano se someta de manera natural. Es algo que hacemos, pero que con frecuencia no lo hacemos de manera natural. Nosotros luchamos y luchamos por diferentes razones. A veces la lucha tiene que ver con la voluntad de Dios. Empezamos, no estoy seguro, no sé por qué Dios no me habla más claramente, no entiendo por qué Dios me tiene en suspenso, como que me tiene en confusión. Esos son los argumentos que esgrimimos muchas veces en función de la voluntad de Dios, o son los argumentos que escuchamos de algunos creyentes, algunos hermanos, algunos líderes de la iglesia, escribiendo este tipo de argumentos para defender una posición que en realidad no tiene defensa. Tenemos la tendencia a defender lo indefendible. Tenemos la tendencia a discutir con Dios. Tenemos la tendencia a cuestionar la voluntad de Dios una y otra vez. Y creemos muchas veces que porque vamos con un corazón contrito y humillado y pedimos perdón, posteriormente volvemos y caemos en lo mismo. Volvemos y cuestionamos la voluntad de Dios. Otras veces la lucha es por no aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está de frente a mí como un espejo. Todos la ven, pero yo no la veo. ¿A usted le ha sucedido, mi hermano? ¿A usted le ha sucedido eso, mi hermano? Yo pienso que a todos nos ha sucedido. Otros la pueden ver, pero luchamos y no la aceptamos. Otras veces la lucha es por encontrar una alternativa a voluntad de Dios. Algo que el mismo Jesús trató de hacer.
Pero algo que nosotros sabemos es que al final del camino, solamente el sometimiento a la voluntad de Dios puede producir paz en el corazón y en la mente del ser humano. A ese tipo de conclusión llegamos a través del camino, a través del trasegar del tiempo, a través del trasegar del camino, caminando de la mano de Dios, podríamos llegar a determinar ese tipo de paz. De lo contrario, nosotros experimentamos tristeza, experimentamos luchas, experimentamos ira, experimentamos decepciones, experimentamos desilusiones. Pero cuando estás en medio de la voluntad de Dios, muchas veces, aun cuando no es fácil llevarla, aun cuando no es fácil llevarla a cabo, hay un sentido de paz y de satisfacción, porque Dios trae a tu vida justamente aquello para que tú entiendas que estás en el lugar exacto donde Él te quiere. Amén. El sometimiento a la voluntad de Dios, yo quiero que veas en el texto que leímos, frecuentemente o muchas veces implica el permanecer en la soledad por el abandono, en ocasiones de tus más íntimos amigos. En el versículo 27, quiero leerlo del capítulo 14, dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. En el anuncio de Cristo, en este anuncio que Él acaba de hacer, número uno, es que ninguno de los 11 apóstoles le quedaron excluidos. Les decía, número uno, es que ninguno de los 11 apóstoles le quedaron excluidos de este anuncio. Esta noche ya todos, Judas ya había salido. Esta es una conversación que aparentemente tuvo lugar entre la última cena y el huerto de Getsemaní. Quizá camino al huerto, ya Judas no está, de manera que cuando Él hace este anuncio, Él los incluyó a todos ellos, a los 11, sin excluir a ninguno. Y lo segundo es que el abandono de Cristo por parte de ellos fue algo que no tomó a Jesús por sorpresa. Él dijo: escrito está, ha sido profetizado, ha sido marcado. Esto no hay manera que ocurra de otra forma, y ciertamente el profeta Zacarías así lo había anunciado en el capítulo 13, versículo 7 del libro de Zacarías. Allí lo dijo el profeta: hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Esto no fue un hecho que Jesús no conociera. Jesús de hecho conoció esto antes de su encarnación, porque Zacarías profetizó antes de que Él viniera. Fue antes del nacimiento de Jesús que esto ya había sido profetizado por Zacarías. De tal forma que el futuro puede guardar sorpresas, mis amados. El futuro te puede guardar sorpresas. A todos nosotros nos puede guardar sorpresas el futuro, pero no guarda nunca sorpresas para nuestro Dios. A nuestro Dios nada, absolutamente nada, lo puede tomar por sorpresa. Pedro oye el anuncio. Pedro sabe que está delante del Cristo, que está delante del Hijo del Dios viviente.
Él lo confesó como tal. Pedro sabe que está delante del Hijo de Dios. Está delante del enviado especial por el Padre. Pero Pedro no lo creyó. Porque tan pronto Cristo hace el anuncio, Pedro hasta de cierta manera contradice al Señor cuando le dice: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Pedro no está tan seguro de la fidelidad de nosotros, pero él está seguro de la fidelidad suya. De tal forma que ahora Pedro contradice las palabras del Señor. Pedro no conocía algo que tampoco nosotros conocemos, y es que frecuentemente nuestros deseos son mayores que nuestros logros, iglesia. Escúchelo bien. Nuestros deseos son mayores que nuestros logros. Una cosa deseamos, pero muchas veces otra cosa es la que alcanzamos. Pedro está a punto de conocer esto, y Cristo está a punto de enseñárselo. Porque cuando tú conoces eso, tú eres una persona mucho más humilde y mucho más dependiente de la obra de Dios en tu vida. Y Cristo Él prosigue el anuncio, y Cristo prácticamente ignora lo que acaba de decir Pedro. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Me negarás 3 veces. Pero allí hay un pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Como dice en otra traducción: mi vida pondré por ti, no te negaré. Y todos ellos decían también lo mismo. Pedro iba primero, pero los otros iban como haciéndole el coro a Pedro. El que te niegue, yo no lo voy a hacer, decía Pedro. Tampoco nosotros, Jesús, decían los demás. Había una intensidad en el mensaje que Jesús acaba de pronunciar. Escuche: en verdad, tú, está diciendo el Señor Jesús a Pedro, en verdad, tú hoy, esta noche, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Las palabras de Jesús son intensas, son precisas, son específicas. En verdad, que es una manera de enfatizar antes de continuar, de enfatizar lo que está a punto de ser dicho. En verdad, tú, Pedro, tú, el que acabas de decir, aunque ellos te nieguen, yo no lo haré. Tú me vas a negar. ¿Cuándo? Esta noche. No mañana, pero esta noche, hoy mismo, antes de que la madrugada llegue. Tú, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Allí hay una intensidad. Yo me imagino esa noche donde las cosas están un tanto extrañas. Hay una cena que se celebró separada en un lugar que no correspondía como usualmente solían hacerlo, como usualmente solía ser. No se celebró el viernes,
la celebraron el jueves. Y ahora vamos camino a orar en medio de la oscuridad, en medio de la noche. Y este anuncio tan dramático que Jesús acaba de hacer. Jesús anuncia una infidelidad de ellos. Y Pedro no lo cree. Allí en el versículo 31 dice que Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Pedro le está diciendo: Jesús, tú no me conoces, tú no conoces mi corazón, tú no conoces de lo que yo soy capaz, tú no sabes lo que yo estoy dispuesto a hacer por tu vida, yo te lo voy a mostrar. Lamentablemente, iglesia, muchas veces nosotros tenemos que caer para descubrir que somos capaces de peores cosas, porque somos capaces de peores maldades que aquellos a quienes hemos condenado. Pedro no sabía eso. Pedro tenía que pasar por esta experiencia si él iba a ser un pastor de ovejas, porque Pedro iba a descubrir a través de una caída que tú y yo muchas veces somos capaces de peores cosas que aquellas que hemos condenado. Los demás le hicieron el coro y todos decían también lo mismo. Todos se creían incapaces de abandonar al Señor y estaban a punto de hacerlo en apenas unas horas. Esta es la realidad. Nosotros nos creemos mejores de lo que somos y somos peores de lo que pensamos. Cuando nosotros juramos o hacemos promesas, iglesia, estamos contando solamente con el deseo que está en nuestro corazón en ese momento. Yo no creo que Pedro estuviera mintiendo a propósito cuando profesó lo que profesó. Yo creo que Pedro se creyó la intensidad de su emoción. Yo creo que Pedro pronunció las palabras que pronunció motivado por su emoción. Y en ese sentido, Pedro no mintió, porque él estaba convencido emocionalmente de esa verdad. Esa era una verdad para Pedro. Pero el Señor conocía su corazón. El Señor conocía su corazón como conoce el tuyo, como conoce el mío. El Señor conocía la debilidad de Pedro. Y Pedro no estaba contando con esa debilidad. La debilidad que tanto hablamos nosotros, que es la debilidad de la carne. Pedro no contaba con esa debilidad, ni estaba contando con la lucha espiritual en medio de la cual tú y yo vivimos permanentemente, aunque no la vemos. Hay una lucha que nosotros tenemos permanentemente, y dice la Escritura que es una lucha contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No habla de uno ni dos, habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero aunque esas huestes están en las regiones celestiales, la lucha se da aquí abajo. Y por eso Pedro no podía entender cómo, teniendo una pasión tan grande por serle fiel al Señor, podía darse una cosa como tal. Pero él lo iba a descubrir.
Iglesia, Jesús derrotó a las fuerzas de las tinieblas. Allí no menciona que venció a Pilatos, a Herodes o al judaísmo. Nos dice que derrotó a las fuerzas de las tinieblas. Es por ello que camino a la cruz, las huestes espirituales se oponían firmemente a que Jesús pudiera llegar a la cruz. Igual sucede con el caminar de nosotros, mis amados. Igual sucede con el caminar del creyente. Las fuerzas espirituales de maldad se oponen permanentemente en nuestro caminar con el Señor para que no podamos cumplir con los propósitos previamente establecidos por Él para nuestras vidas. Jesús, en medio de toda esa situación, le hace una promesa. En medio de toda esta infidelidad, eso es lo extraordinario del corazón de Dios. Hay un anuncio de infidelidad y al lado del anuncio de infidelidad hay un anuncio de fidelidad. Hay uno de infidelidad de parte del hombre y hay uno de fidelidad de parte de Dios. Después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea y eventualmente me esperan allá. En segundo lugar, quiero denotar que el sentimiento a la voluntad de Dios no solo nos lleva a tiempos de soledad, nos lleva también a tiempos de angustia. En ocasiones, el someterse a la voluntad de Dios me lleva a tiempos de angustia. Si bien es cierto que mi sometimiento a la voluntad de Dios me lleva a momentos de paz, hay momentos también que me pueden llevar a tiempos de angustia. Y la angustia está producida por la debilidad de la carne. Allí en el versículo 32 y el 33 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Versículo 33: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Iglesia, Jesús experimentó la debilidad de la carne. Dice que se angustió al punto de la muerte. ¿Dónde estaba sintiendo esto? Dice la escritura que eso ocurrió en Getsemaní, en el huerto donde se sembraban aceitunas, en una de las laderas más bajas del monte de Sinaí. Allí se prensaban los olivos, y es como una buena comparación cuando pensamos en que el lugar donde se prensaban las aceitunas para hacer aceite es el lugar donde el alma de Jesús está siendo prensada también, allí en Getsemaní. El mismo lugar. Él llega a ese lugar con 11 y termina con 1. Él deja 8 a un lado y se va con 3, con los más íntimos, con los 3 que se fue: Juan, Pedro y Jacobo, los mismos que lo acompañaron a él en el momento mismo de la transfiguración. Jesús está en medio de la voluntad de Dios y podemos ver que no está en paz. Dice la escritura que él está en angustia, y la angustia que está viviendo dice que es la angustia hasta de muerte. Muchas veces pensamos que hacer la voluntad de Dios nos va a producir paz, que nos va a llenar de gozo, que vamos a mantener tranquilos, que no vamos a tener problemas. Y los mayores problemas de Jesús
Se presentaron por hacer la voluntad de Dios. Allí en Getsemaní él estaba experimentando angustia, y dice que angustia al grado de muerte. Y los mayores problemas de Pablo fueron por hacer la voluntad de Dios. Y quizás la mayor parte de nuestros problemas provengan, iglesia, de hacer la voluntad de Dios. En el versículo 34 dice: y él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. No podían velar. No podían velar por una razón muy sencilla. Tenían sueño, estaban cansados. Es posible que pudieran decir en algún momento: pero Jesús, estamos levantados desde las 6 de la mañana y son las 12 de la noche, ¿y cómo no vamos a estar cansados? Tenemos sueño. Pero Jesús sí estaba velando. Y 3 veces fue hasta ellos y no podían velar y no podían orar. Dejaban que sus ojos se llenaran de sueño, dejaban que sus ojos se durmieran y no podían ellos mismos orar y velar por Jesús. Pero Jesús sí sabía lo que vendría. Allí en Getsemaní es donde el Señor nos quiere llevar a todos, a cada uno de nosotros, mis amados. Es posible que muchos de nosotros estemos como los 8, es posible que otros estemos como los 3, más cercanos a Jesús, pero es posible también que ninguno estemos tan cerca de Dios como lo pudo haber estado Jesús, como lo estuvo Moisés, como lo estuvo Pablo, como lo estuvo Daniel y como lo estuvo Job. Esa será nuestra lucha siempre. Esa será la lucha nuestra. Porque si no podemos velar y orar al menos, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros con el pecado? Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La clave de no entrar en tentación, ¿qué es, mi amada iglesia? Dice la Escritura: velad y orad. Nos está diciendo: tenga intimidad conmigo, tenga intimidad conmigo y yo le daré la fortaleza necesaria para no caer. Por la falta de intimidad, por la falta de velar, por la falta de orar, es que muchas veces el creyente sucumbe a la concupiscencia de la carne, sucumbe a la concupiscencia, y dice la Escritura que da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. Amén, iglesia. Y para terminar, el versículo 42 dice, el versículo 40 al 42 dice: al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Muchas veces pensamos que lo más terrible que le pudo haber pasado a Jesús fue la cruz, pero lo más terrible que le pudo haber pasado a Jesús fue la experiencia que vivió Jesús como hombre en Getsemaní. Allí en Getsemaní es donde todos tenemos algún día que llegar. Hasta el último cabello fue entregado en Getsemaní.
Cuando miramos el Evangelio de Lucas en paralelo a este Evangelio de Marcos, encontramos que él allí hace una descripción donde dice que sudaba gotas de sangre. Ese es un fenómeno conocido en la medicina como la hematidrosis. Y la hematidrosis la pueden experimentar seres humanos y la pueden experimentar los animales. Eso experimentó Jesús. Experimentó esa angustia en su carne. Era 100% Dios, pero también era 100% hombre y pudo experimentar esa angustia. Mis amados, el Señor quiere que nosotros experimentemos en algún momento de nuestras vidas el paso por Getsemaní. El paso por Getsemaní es inevitable para todos nosotros, como hijos de Dios, como creyentes. Algún día tendremos que estar allí y tenemos que prepararnos, iglesia. Tendremos que estar preparados para ese momento, porque tarde o temprano el Señor te llevará y me llevará a ese lugar, a hacernos a nosotros, a todos nosotros, más humildes. En ese lugar entregaremos todas nuestras capacidades, en ese lugar entregaremos toda nuestra autosuficiencia, en ese lugar entregaremos todo nuestro orgullo, en ese lugar entregaremos todas nuestras iras, todas nuestras contiendas, todas nuestras envidias, todo aquello que no glorifica a Dios. Sean bendecidos, iglesia.